La ilusión de libertad. La pobreza no es solo la ausencia de dinero. La pobreza es una prisión construida dentro de la mente. Y como todas las prisiones, su fuerza no proviene de barrotes de acero, sino de la creencia de que escapar es imposible. La mayoría de la gente se mantiene pobre no porque la oportunidad nunca llame a su puerta, sino porque su psicología les convence de que las puertas son muros y las llaves son ilusiones. Maquiavelo nos recordaría: la gente rara vez ve las cadenas que la atan porque esas cadenas están hechas de comodidad, distracción y miedo. Para controlar a los hombres no necesitas azotarlos, solo necesitas convencerlos de que la vida que ya tienen es la que merecen. El hombre pobre se convierte entonces en su propio carcelero. El mundo moderno vende la libertad como ingresos. Susurra que si ganas suficiente dinero, eres libre. Pero esta es una mentira peligrosa. La mayoría de la gente trabaja en empleos que odia, en sistemas que no posee, por recompensas que no controla. Confunden los salarios con la independencia. Confunden la elección del consumidor con la libertad. Confunden las tarjetas de crédito con el poder. Y como creen en estas ilusiones, las defienden con pasión. Discuten sobre salarios, promociones, beneficios como si debatir el tamaño de su cadena los hiciera menos esclavos. La primera trampa: confundir comodidad con control. La primera trampa psicológica de la pobreza es la adoración de la comodidad. El hombre promedio quiere seguridad más que libertad. Quiere previsibilidad más que poder. Quiere la almohada suave, no la espada afilada. Así que construye su vida alrededor de la estabilidad, un salario fijo, una hipoteca, un plan de jubilación. A esto lo llama ser responsable. Maquiavelo lo llamaría lo que realmente es: dependencia. Porque la dependencia es la raíz de toda pobreza. Si otro hombre puede cancelar tus ingresos, si otra institución puede borrar tus ahorros, si otro gobierno puede reescribir las leyes que poseen tus activos, no eres rico. Estás domesticado. Eres un sirviente bien alimentado. Y como todos los sirvientes, puedes disfrutar de la comodidad pero no tienes mando. La mayoría de la gente no se resiste a esto. Lo abraza. Quiere que la cuiden. Quiere que le digan a dónde ir, cuándo trabajar y qué esperar al final del mes. La pobreza persiste no porque las oportunidades desaparezcan, sino porque la dependencia se siente más segura que el riesgo. Para la mente pobre, el control es aterrador, pero la comodidad es embriagadora. La segunda trampa: el mito del trabajo duro. La cultura moderna predica el evangelio del trabajo duro. Trabaja más duro, dicen, y ascenderás. Esta es otra ilusión. El trabajo duro puede producir ingresos, pero los ingresos no son riqueza. Los ingresos encadenados al trabajo siguen siendo dependencia. El conserje trabaja duro. La enfermera trabaja duro. El obrero de la fábrica trabaja duro. Sin embargo, la mayoría seguirá siendo pobre. No porque les falte disciplina, sino porque les falta influencia. El trabajo duro sin estrategia es esclavitud con aplausos. Los ricos no venden trabajo. Venden sistemas, controlan flujos y diseñan dependencias. Los pobres se aferran a la creencia de que su sudor los salvará. Compiten sobre quién trabaja más horas, quién sacrifica más fines de semana, quién merece el aumento. Pero Maquiavelo se reiría de tanta ingenuidad. El campo de batalla no es el lugar de trabajo. La verdadera guerra es sobre quién controla la distribución del valor. Los débiles luchan por las sobras. Los fuertes controlan la cocina. La tercera trampa: la adicción a la ostentación. Si la comodidad y el trabajo no mantienen a la gente pobre, la vanidad sí lo hace. La pobreza prospera en la adicción a la ostentación. En el momento en que un hombre gana más de lo que necesita, gasta no para asegurar su independencia, sino para señalar su valía. Un coche, un reloj, unas vacaciones, un atuendo. Nada de esto se compra por utilidad. Se compra por validación. La ironía es brutal. El hombre pobre gasta para parecer rico y al hacerlo garantiza que seguirá siendo pobre. Su autoestima está ligada a las apariencias, lo que lo hace predecible y fácil de controlar. Muéstrale a un hombre un objeto brillante y cambiará la libertad de mañana por los aplausos de hoy. Los ricos conocen esta debilidad. La alimentan. Construyen industrias sobre ella. Entienden que la gente no quiere riqueza. Quiere la apariencia de riqueza. Y mientras anhelen la apariencia, siempre alquilarán, pedirán prestado y gastarán de más, manteniéndose atrapados en ciclos de deuda y dependencia. La cuarta trampa: el miedo a la pérdida. Quizás la cadena más profunda no sea la vanidad o la pereza, sino el miedo. El miedo a perder lo poco que uno tiene es a menudo más fuerte que el deseo de ganar más. Este miedo paraliza la ambición. Un hombre soñará con iniciar un negocio, pero el riesgo de fracaso lo aterroriza. Una mujer considerará invertir, pero la idea de perder sus ahorros le congela la mano. Y así permanecen en su lugar, seguros, estables y estancados.
La pobreza se alimenta de este miedo porque la mente pobre ha sido entrenada para creer que la pérdida es fatal. Pero Maquiavelo lo sabía mejor. La pérdida es el precio de la soberanía. Aquellos que no pueden soportar la incertidumbre nunca podrán controlar su propio destino. La trampa final, la ilusión de la moralidad. Los pobres a menudo se dicen a sí mismos que son más virtuosos porque no son ricos. Dicen que la riqueza corrompe, que el dinero es malo, que las riquezas son codiciosas. Pero debajo de estas palabras yace la verdadera psicología, la racionalización. La mente inventa la moralidad para consolarse de su propia impotencia. El maquiavélico conoce la verdad. El dinero en sí mismo no es malo ni bueno. Es neutral, un espejo que refleja la voluntad de su amo. Rechazar el dinero no es superioridad moral. Es cobardía disfrazada de principio. La mano oculta detrás de la pobreza. Ahora pregunta, ¿por qué estas ilusiones están tan extendidas? ¿Por qué la psicología de la pobreza se repite generación tras generación, cultura tras cultura? Porque sirve a los que están en el poder. Una población adicta a la comodidad, esclavizada por el trabajo, distraída por la vanidad, paralizada por el miedo y consolada por la falsa moralidad nunca amenazará la jerarquía. Discutirán sobre salarios sin cuestionar nunca el sistema que los establece. Perseguirán símbolos ignorando las estructuras. Permanecerán pobres, no porque deban, sino porque es conveniente para quienes gobiernan que lo hagan. Maquiavelo no rogaría a los pobres que despertaran. No les suplicaría que fueran libres. Simplemente afirmaría el hecho. La mayoría de la gente está destinada a seguir siendo pobre porque prefiere las ilusiones a la responsabilidad. Y la responsabilidad es pesada. Exige coraje. Exige estrategia. Exige la voluntad de abandonar la comodidad y abrazar el control. Pocos lo harán alguna vez. Por eso la riqueza, la verdadera riqueza, siempre será rara. Parte 2. La psicología de la dependencia. La dependencia es el amo silencioso de la pobreza. Si la primera parte reveló las ilusiones que mantienen encadenada a la mayoría de la gente, la segunda parte expone la maquinaria de control. La psicología de la dependencia que asegura que los pobres sigan siendo sirvientes incluso cuando creen ser libres. Maquiavelo entendió que el verdadero poder no reside en la cantidad de oro que uno posee, sino en cuántos otros deben venir a rogar por él. Los reyes seguían siendo reyes no porque atesoraran riquezas, sino porque sus cortes, sus ejércitos, sus ciudadanos dependían de sus riquezas para sobrevivir. El hombre rico que distribuye su riqueza en flujos cuidadosamente medidos tiene más mando que el avaro que la esconde bajo el suelo. ¿Por qué? Porque la distribución es influencia y la dependencia es la correa que doma incluso al león más orgulloso. La dependencia comienza con la supervivencia. En su raíz, la dependencia es primitiva. El hombre teme el hambre, la inestabilidad y lo desconocido. Ofrécele seguridad y se arrodillará. Prométele certeza y obedecerá. Esta es la psicología que explotan los empleadores. La mayoría de la gente no trabaja por pasión, visión o vocación. Trabajan por supervivencia. El cheque de pago mensual se convierte en el oxígeno de su existencia. Y como el oxígeno, no pueden imaginar la vida sin él. Por eso la mayoría de la gente tolerará trabajos que desprecia, jefes a los que resiente y horarios que aplastan su espíritu. Su dependencia del cheque de pago los transforma en cautivos voluntarios. Se dicen a sí mismos que son adultos responsables, pero Maquiavelo los llamaría lo que son: animales domesticados, alimentados regularmente pero encadenados de forma segura. La ilusión de seguridad. La dependencia prospera en la ilusión de seguridad. El hombre pobre piensa: tengo un trabajo estable, así que estoy seguro. Pero los trabajos son frágiles. Las economías colapsan. Las empresas quiebran. Las políticas cambian. Una decisión de una junta directiva lejana puede borrar décadas de lealtad en una sola tarde. Sin embargo, los pobres se aferran a esta ilusión porque los consuela. Les dice que no necesitan correr riesgos, ni trazar estrategias, ni construir sistemas. Simplemente pueden presentarse, seguir órdenes y el mundo se encargará de ellos. Pero Maquiavelo advertiría que la seguridad dada por otro nunca es seguridad. Es una correa disfrazada de regalo. Dependencia de la aprobación. El hombre pobre no solo depende del dinero, depende de la aprobación. Su autoestima está ligada a su salario, su título, su estatus en la jerarquía. Si su jefe lo elogia, se siente digno. Si su jefe lo critica, se siente inútil. Su sentido de identidad es externalizado a aquellos que le pagan. Por eso lugares de trabajo enteros prosperan con el miedo y la adulación. Los empleados se censuran a sí mismos, adoptan las creencias de la corporación. Se ríen de bromas que no les parecen graciosas. Todo para proteger su lugar en la mesa. Esto no es libertad. Esto es dependencia o a nivel psicológico.
donde un hombre ya no se guía por sus propias convicciones, sino por la aprobación de quienes lo alimentan. Dependencia del consumo. Otra capa de dependencia es el consumo. Los pobres no solo ganan dinero para vivir, viven para gastar. Cada nuevo cheque de pago desencadena un nuevo ciclo de compras. Ropa, aparatos, suscripciones, entretenimiento. Pero estas compras no satisfacen, esclavizan. Cada factura, cada préstamo, cada indulgencia aprieta la correa. La ironía es despiadada. Los pobres compran comodidad con el mismo dinero que podría haber comprado independencia. Decoran sus celdas de prisión, haciéndolas tan lujosas que olvidan que todavía están encerrados. Y cuando los cobradores de deudas llaman a la puerta, se dan cuenta demasiado tarde de que han construido su propia jaula con recibos y contratos. Dependencia de la distracción. La psicología de la dependencia prospera porque rara vez se examina. El hombre pobre se ahoga en la distracción. Televisión, chismes, deportes, redes sociales. No quiere pensar demasiado profundamente en el sistema que lo encadena porque pensar podría obligarlo a confrontar su propia cobardía. Así que escapa al entretenimiento, cambiando la conciencia por la diversión. Esto no es accidental. Los poderosos diseñan industrias enteras de distracción precisamente para mantener la dependencia incuestionable. Pan y circo en Roma, streaming y teléfonos inteligentes hoy, la fórmula nunca cambia. Mantén a los pobres entretenidos y seguirán siendo obedientes. La dependencia como control. Para el maquiavélico, la dependencia no es meramente una observación, es un arma. Si puedes hacer que otros dependan financieramente de ti, los controlas sin amenazas, sin violencia, sin fuerza. Los controlas por el silencio, por la pausa, por la ausencia. Un pago retrasado crea más miedo que una orden a gritos. La posibilidad de retirada genera más obediencia que la ley más dura. Por eso los gobernantes, empleadores e instituciones diseñan la dependencia deliberadamente. No quieren hombres libres, quieren hombres atados. Hombres que temen más la pérdida que el deseo de libertad. Porque tales hombres se autocensurarán, obedecerán sin que se les diga, controlarán sus propios pensamientos y sabotearán sus propias ambiciones. ¿Por qué los pobres siguen siendo dependientes? ¿Por qué la mayoría de la gente acepta la dependencia? Porque la independencia es aterradora. Construir verdadera riqueza significa construir sistemas, asumir riesgos y soportar la incertidumbre. Significa que podrías fracasar. Significa que nadie te salvará si tropiezas. Y la mayoría de los hombres no pueden soportar este peso. Dicen que quieren libertad pero no quieren responsabilidad. Dicen que odian la dependencia pero no quieren perder las comodidades que la dependencia proporciona. Y así eligen la cadena, la pulen, la llaman seguridad y enseñan a sus hijos a amarla también. La pobreza no se transmite en el ADN, se transmite en hábitos, miedos e ilusiones. Rompiendo la psicología de la dependencia. Pocos escapan alguna vez de la dependencia, pero aquellos que lo hacen comparten un rasgo. Dejan de creer las mentiras. Ven la comodidad por lo que es, control. Ven el trabajo duro por lo que es, una correa. Ven la vanidad por lo que es, una trampa. Y deciden que la incertidumbre con soberanía es mejor que la seguridad con esclavitud. Romper la dependencia requiere disciplina. Requiere construir múltiples fuentes de ingresos, activos que nadie pueda tocar, habilidades que no puedan ser borradas por la decisión de otro. Requiere aprender a vivir por debajo de los propios medios. Así, el dinero se convierte en una herramienta para la independencia, no en una correa para el consumo. Sobre todo, requiere una nueva psicología, el coraje de preferir el control a la comodidad y la fuerza para alejarse cuando todos los demás todavía están rogando por quedarse. Maquiavelo no idealizaría esta elección. No prometería que la libertad se siente bien, que la independencia es fácil o que la riqueza llega rápidamente. Diría claramente, la libertad es costosa, la independencia es brutal, pero la dependencia es peor. Y el hombre que teme el sufrimiento siempre seguirá siendo pobre porque venderá su libertad por la ilusión de seguridad una y otra vez. Parte 3. La seducción de las ilusiones. Si la dependencia es la cadena invisible que mantiene a la mayoría de las personas cautivas, las ilusiones son las decoraciones pintadas en esas cadenas para que parezcan adornos. La pobreza sobrevive no solo porque a la gente le falta dinero, sino porque abraza falsas creencias sobre el dinero. Estas ilusiones los ciegan, los seducen y los mantienen ocupados persiguiendo sombras mientras ignoran la estructura de poder que gobierna sus vidas. Maquiavelo entendió esto mejor que la mayoría. Sabía que los hombres preferirían creer una mentira reconfortante que enfrentar una verdad incómoda. Sabía que las masas preferirían doblegarse a las ilusiones que luchar por la realidad.
Y sabía que aquellos que entienden las ilusiones, aquellos que las manipulan, podrían gobernar imperios enteros sin levantar una espada. Ilusión 1. La religión de la suerte. Los pobres se aferran a la idea de que la riqueza es cuestión de suerte. Ganar la lotería, tropezar con una oportunidad, nacer en la familia adecuada. Esta creencia los consuela porque excusa su estancamiento. Si la riqueza es suerte, entonces su pobreza es destino, y el destino no puede ser desafiado. Pero Maquiavelo se burlaría de tal fatalismo. La fortuna, escribió, puede controlar la mitad de la vida, pero la otra mitad está gobernada por la estrategia, la disciplina y la voluntad. La pobreza perdura porque los hombres abandonan su mitad al azar. Rezan por milagros en lugar de construir sistemas. Esperan oportunidades en lugar de crear influencia. Esperan ser rescatados en lugar de construir fortalezas. La adoración de la suerte no es inofensiva. Paraliza la acción. Convence a la gente de que la riqueza está fuera de su control. Así que nunca estudian el dinero, nunca dominan la estrategia, nunca asumen riesgos. Esperan un billete de lotería que nunca llega. Y para cuando se dan cuenta de que la suerte nunca llegaría, su vida ya se ha gastado. Ilusión 2. El ídolo de la justicia. Otra ilusión es la justicia. Los pobres exigen igualdad de resultados, creyendo que la riqueza debe distribuirse equitativamente. Claman por ventajas injustas, sistemas corruptos y puntos de partida desiguales. Y aunque algunas quejas pueden ser ciertas, la obsesión por la justicia los ciega a la realidad. El mundo nunca me ha sido justo, nunca lo será. Maquiavelo argumentaría que la justicia es una fantasía utilizada para pacificar a los débiles. Los fuertes no pierden el tiempo exigiendo justicia, se adaptan a la realidad, explotan las oportunidades y construyen influencia. Los pobres siguen siendo pobres porque confunden la queja con la estrategia. Creen que el mundo debería cambiar para ellos, mientras que los ricos se cambian a sí mismos para gobernar el mundo. La justicia es un consuelo para los impotentes. Los consuela con la idea de que su falta de riqueza no es culpa suya, pero la comodidad es veneno. Mientras esperan la justicia, los fuertes continúan construyendo imperios. Ilusión 3. El mito de la buena vida. Los pobres también adoran la ilusión de la buena vida. Creen que la riqueza significa ocio sin fin, bienes de lujo, vacaciones exóticas. Persiguen la fantasía vendida por los anuncios y las redes sociales, confundiendo el consumo con la libertad. Pero esta ilusión es una trampa diseñada para agotarlos. Cuanto más persiguen las apariencias, más se alejan de la independencia. Compran coches para parecer ricos, ropa para parecer elegantes, dispositivos para parecer modernos. Cada compra se convierte en una cadena. No construyen riqueza. Muestran la ilusión de riqueza, lo que asegura que nunca la lograrán realmente. Maquiavelo nos recordaría que la verdadera riqueza no se mide en posesiones, sino en poder. Y el poder no proviene de lo que muestras, sino de lo que ocultas. El hombre rico que alardea de sus riquezas es débil, pues invita a la envidia, a los depredadores y a los ladrones. Los verdaderamente poderosos construyen en silencio, viven con sencillez y dejan que su control, no su vestimenta, anuncie su estatus. Ilusión 4. El mito de la educación. Otra ilusión peligrosa es la creencia de que la educación tradicional garantiza la riqueza. Desde la infancia a los pobres se les dice: estudia mucho, saca buenas notas, obtén un título y serás recompensado. Obedecen fielmente, acumulando años de escolaridad y montañas de deudas, solo para descubrir que el mercado valora más la influencia que los diplomas. El sistema fomenta esta ilusión porque crea trabajadores obedientes. Los títulos producen dependencia, no libertad. Preparan a los hombres para servir, no para gobernar. Enseñan habilidades pero no estrategia. Y así los pobres siguen siendo pobres, aferrándose orgullosamente a los certificados mientras mendigan trabajos. La educación no carece de valor, pero no es suficiente. Maquiavelo diría que el conocimiento sin poder es impotencia. Para escapar de la pobreza hay que aprender cómo funcionan los sistemas, cómo fluye el dinero, cómo se genera la influencia. Estas lecciones rara vez se enseñan en las escuelas porque las escuelas están diseñadas para producir sirvientes, no soberanos. Ilusión 5. La moralidad de la pobreza. La última y quizás más seductora ilusión es la moralidad de la pobreza. Los pobres a menudo se convencen a sí mismos de que estar en quiebra es noble. Dicen que los ricos son codiciosos, corruptos y egoístas. Afirman que el dinero es malo y, por lo tanto, su falta de él los hace virtuosos. Esta creencia calma sus egos, pero los condena al estancamiento. Maquiavelo argumentaría: la moralidad es a menudo el lenguaje de los impotentes. Los pobres exaltan la pobreza como virtuosa porque no pueden escapar de ella.
Pero en verdad la pobreza no es noble, es vulnerabilidad. Hace a los hombres dependientes, débiles y fácilmente controlables. El dinero en sí mismo no es moral ni inmoral, es un arma. En manos de un cobarde corrompe, en manos de un estratega libera. Rechazar el dinero en nombre de la moralidad no es virtud, es cobardía disfrazada de principio. La arquitectura de las ilusiones. ¿Por qué estas ilusiones son tan persistentes? Porque sirven a quienes controlan la riqueza. Si las masas creen que la riqueza es suerte, no estudiarán estrategia. Si creen que la justicia está garantizada, no lucharán por la ventaja. Si creen que el consumo es éxito, gastarán, no construirán. Si creen que la educación es el camino, se someterán a los sistemas. Si creen que la pobreza es virtud, nunca se resistirán al control. Las ilusiones son más baratas que las cadenas. No necesitas ejércitos para controlar a los pobres. Si puedes convencerlos de que su sufrimiento es destino, su obediencia es moralidad y sus distracciones son libertad. Los gobernantes de la sociedad entienden esto. Cultivan las ilusiones deliberadamente, y los pobres, desesperados por la comodidad, las tragan enteras, escapando de la seducción. Solo unos pocos escapan. Lo hacen cuestionando las historias que les han contado. Rechazan la suerte como estrategia, la justicia como fantasía, el consumo como debilidad, las credenciales como cadenas y la pobreza como virtud. Entienden que las ilusiones existen para pacificar a las masas. Y una vez que las ves a través de ellas, ya no eres controlable. Maquiavelo no prometería que escapar de las ilusiones sea fácil. Solo afirmaría que es necesario. Porque el hombre que sigue adorando las ilusiones seguirá siendo pobre para siempre, sin importar lo mucho que trabaje, lo mucho que gane o lo noble que finja ser. Parte 4. La arquitectura del poder y la verdadera riqueza. Hasta ahora hemos desenmascarado las ilusiones y examinado la psicología de la dependencia. Pero terminar aquí sería incompleto. Porque Maquiavelo no fue simplemente un crítico de la debilidad humana, fue un estratega del poder. Si queremos entender por qué la mayoría de la gente sigue siendo pobre, debemos confrontar la verdad final. La riqueza no es meramente dinero. La riqueza es arquitectura, una disposición de poder, influencia y sistemas que aseguran el control mucho después de que las monedas hayan cambiado de manos. La mayoría de los hombres fracasan no porque no puedan trabajar, sino porque no pueden construir. Trabajan sin cesar, pero nunca construyen las estructuras que hacen que la riqueza sea inevitable. Son albañiles que nunca levantan un muro, soldados que nunca construyen una fortaleza. Y así su esfuerzo se evapora, sin dejar nada más que agotamiento. La riqueza es estructura. El dinero sin estructura se fuga. Considera al jugador que gana una fortuna por la noche y está en bancarrota por la mañana, o al atleta que gana millones pero muere endeudado, o al trabajador que recibe un aumento pero infla su estilo de vida hasta que es más pobre que antes. Todos compartían el mismo defecto. No había arquitectura. Los ricos que siguen siendo ricos entienden que la riqueza debe enmarcarse como un edificio. Los activos son pilares, los sistemas son muros, las redes son puertas. La influencia es el techo que los protege de las tormentas. Una vez que se levanta tal arquitectura, el dinero fluye naturalmente. Incluso si la fortuna los derriba, la estructura les permite levantarse de nuevo. Por eso las dinastías sobreviven. Una familia puede perder tesoros en una generación, pero si la arquitectura permanece, tierra, conexiones, influencia, sistemas, se recuperan. Mientras tanto, el hombre pobre que pierde sus escasos ahorros no tiene nada en lo que apoyarse porque nunca construyó una estructura en primer lugar, la maquinaria de la influencia. La influencia es el corazón de la arquitectura de la riqueza. Sin influencia, el esfuerzo de un hombre está limitado por sus horas, su fuerza, su resistencia. Con influencia, su esfuerzo se multiplica sin cesar. Hay muchos tipos de influencia. Influencia financiera, dinero que genera más dinero. Influencia tecnológica, máquinas, herramientas y software que amplifican la capacidad humana. Influencia de red, relaciones e influencia que abren puertas sin esfuerzo. Influencia del conocimiento, visión estratégica que permite que un movimiento supere a 100. Los pobres siguen siendo pobres porque solo dependen de su trabajo. Venden tiempo, el recurso más limitado de todos. Los ricos siguen siendo ricos porque venden sistemas que operan incluso mientras duermen. Un hombre intercambia horas, el otro multiplica horas. Un hombre trabaja por un salario, el otro hace que los salarios trabajen para él. Maquiavelo llamaría a esto la guide. Diferencia entre el soldado que lucha por un sueldo y el príncipe que comanda un ejército. Ambos pueden enfrentarse a la batalla, pero solo uno controla el resultado. La fortaleza del control. La verdadera riqueza requiere no solo construir, sino proteger.
Maquiavelo aconsejó a los príncipes que construyeran fortalezas, no siempre de piedra, sino de lealtad, miedo e influencia. Los ricos entienden lo mismo. El dinero debe protegerse de la erosión, los depredadores y los parásitos. Los impuestos, la inflación, los juicios y la envidia son los enemigos constantes de la riqueza. Los pobres nunca se preparan para ellos, así que cuando estas fuerzas golpean son devastados. Los ricos, por el contrario, diseñan defensas, fideicomisos, corporaciones, seguros, alianzas políticas. Anticipan el ataque antes de que llegue. Esta mentalidad de fortaleza separa el éxito temporal del poder duradero. Ganar dinero es suerte, mantenerlo requiere arquitectura, transmitirlo requiere estrategia. Sin defensa, la riqueza es arena en el viento. El tiempo es la moneda definitiva. Otra razón por la que los pobres siguen siendo pobres. Malinterpretan el tiempo, intercambian décadas por salarios, sin darse cuenta de que el tiempo es más valioso que el dinero porque no se puede recuperar. Los ricos entienden esto instintivamente. Diseñan sistemas que liberan su tiempo para que puedan pensar, planificar y expandirse. Maquiavelo escribió que un gobernante debe siempre proteger su tiempo, porque las distracciones son dagas para la soberanía. Lo mismo ocurre con la riqueza. El hombre que vende tiempo es para siempre pobre, sin importar su salario. El hombre que compra tiempo está en el camino hacia la soberanía. Así los pobres se atiborran de distracciones mientras los ricos compran asistencia. Los pobres llenan sus días de ruido mientras los ricos tallan el silencio para el pensamiento. Los pobres se ahogan en la urgencia mientras los ricos se mueven deliberadamente porque son dueños de sus minutos. El ciclo de las generaciones. La riqueza no se trata solo del presente, sino del futuro. La mayoría de la gente solo piensa en su propia comodidad. Los poderosos piensan en dinastías. Plantan árboles cuya sombra nunca disfrutarán. Por eso la riqueza perdura en algunas familias durante siglos, mientras que la pobreza se aferra a otras como una maldición. La diferencia no es la genética, sino la arquitectura. Los pobres enseñan a sus hijos la dependencia, el consumo, las ilusiones. Los ricos les enseñan la influencia, los sistemas, el control. Y así el ciclo se repite generación tras generación, a menos que un rebelde surja para romperlo. Para escapar de la pobreza uno no solo debe cambiar su propia vida, sino reescribir el guión de su linaje. Porque si no deja nada más que salarios, sus hijos heredarán cadenas. Pero si les deja estructura, activos, habilidades, redes, heredan la soberanía, la brutal realidad del poder. Maquiavelo insistiría en que eliminemos el sentimentalismo. La riqueza es poder y el poder no se comparte, se toma. Quienes gobiernan diseñan sistemas para permanecer en el poder, cultivan la dependencia, difunden ilusiones y acumulan influencia. No se disculpan por esto. Entienden la naturaleza humana y la explotan. Los pobres, mientras tanto, resienten el poder, pero nunca lo estudian. Se quejan de la desigualdad, pero nunca dominan la estrategia. Desprecian el dinero mientras lo adoran en secreto. Por eso siguen siendo súbditos en lugar de gobernantes. Para escapar, uno debe abandonar el resentimiento y abrazar la realidad. La riqueza no es mala. El poder no es inmoral. Son fuerzas neutrales empuñadas por los fuertes y soportadas por los débiles. La pobreza persiste no porque sea inevitable, sino porque a la mayoría de la gente le falta el coraje para empuñar la espada, el camino soberano. Entonces, ¿cuál es el camino hacia la soberanía? Maquiavelo lo describiría no como un sueño, sino como una disciplina. 1. Rechaza las ilusiones. Ve a través de las mentiras de la suerte, la justicia, el consumo y la falsa moralidad. 2. Rompe la dependencia. Niégate a construir tu vida con la correa de otro. Crea sistemas, no servidumbre. 3. Construye arquitectura, activos, redes, habilidades y protecciones que perduren más allá de tu trabajo. 4. Protege el tiempo. Cambia dinero por tiempo, nunca tiempo por dinero. Usa el tiempo para expandir tu poder. 5. Piensa generacionalmente. Construye para tus descendientes para que las cadenas terminen contigo. Este camino no es para muchos, es para los pocos que se atreven a abandonar la comodidad y abrazar la soberanía. Pero Maquiavelo diría que es mejor estar entre los pocos que gobiernan que entre los muchos que sirven. ¿Por qué la mayoría se mantiene pobre? Finalmente llegamos al corazón de la pregunta. ¿Por qué la mayoría de la gente se mantiene pobre? Porque la pobreza es más segura que el poder. No requiere disciplina, ni visión ni coraje. Permite a los hombres culpar a otros, complacerse en ilusiones, decorar sus cadenas y llamarlo virtud. La riqueza, por el contrario, exige responsabilidad, exige claridad, exige confrontar las brutales verdades del poder sin pestañear,
y la mayoría de los hombres preferiría permanecer cómodos en la pobreza que soportar la dura disciplina de la libertad. Maquiavelo no lloraría por ellos, no los regañaría, simplemente afirmaría que han elegido su lugar, han elegido la dependencia, las ilusiones y las cadenas, y así seguirán siendo pobres, no por destino, sino por preferencia. La pobreza no es solo una condición financiera, es una prisión mental construida sobre ilusiones y dependencia. Maquiavelo nos revela que la verdadera riqueza reside en la arquitectura del poder, la habilidad de construir sistemas, ejercer influencia y controlar recursos. Deja de lado la mentalidad de supervivencia, rechaza las trampas de la comodidad y la moralidad, y atrévete a forjar una vida de soberanía. Libera tu mente, construye tu imperio.